Hola queridos amigos, ¿cómo están? Hoy les enseño esta receta espectacular de pescado vegano preparado con tofu. Esta receta es toda una delicia que les invito a probar. Los ingredientes son una papa pequeña, media cucharadita de jengibre en polvo, una cucharadita de ondashi, 4 láminas de alga nori, media cucharadita de vinagre de arroz o de vinagre blanco, 80 mililitros de agua, aceite de oliva, una cucharada de ajonjolí, una cucharada de cebollín picado, 300 gramos de tofu, una cucharada de maicena, media racacha pelada y picada, sal a gusto. Vamos a empezar partiendo el tofu así como lo estoy haciendo yo. Lo llevamos a un bowl y lo vamos a aplastar con un pisapapas. Una vez tengamos el tofu bien triturado, lo reservamos. Y aparte vamos a pelar y picar la papa en trozos medianos. A continuación, llevamos la racacha picada y la papa picada a una licuadora junto con 50 mililitros de agua y licuamos hasta triturar por completo estos ingredientes. Llevamos esta pasta a una tela de algodón o un paño para drenar todo el líquido y que solo nos quede la pulpa. El líquido que queda lo podemos usar en las plantas de nuestro jardín para no desechar estos nutrientes. A continuación, llevamos la pulpa de los tubérculos que acabamos de licuar y los vamos a mezclar con el tofu que habíamos machacado. Mezclamos bien estos ingredientes para integrarlos bien. Estos almidones van a adherir la mezcla para formar el filete de tofu. Añadimos sal a gusto, añadimos la mitad de la maicena y reservamos la otra mitad. Vamos a mezclar esto muy bien con las manos hasta que todo quede bien integrado. Ahora vamos a cortar por la mitad las láminas de alga nori. A continuación mezclamos el resto de la maicena con 2 cucharadas de agua y vamos a revolver hasta formar una mezcla líquida, que será el pegante que nos ayudará a adherir el tofu en la alga nori. Ahora vamos a formar nuestros filetes de tofu. Para ello, primero vamos a pincelar la alga nori con esta mezcla de maicena y agua. Lo hacemos de forma uniforme con la ayuda de una brocha de cocina. Pincelamos abarcando muy bien toda la lámina, así como se observa en el vídeo. Ahora tomamos un poco de mezcla de tofu y vamos a ubicarla encima de la alga nori y hacemos presión con las manos de la manera en que se observa en el vídeo. Ahora con un palillo de madera o un palillo chino marcamos la mitad, así le damos un aspecto de filete de pescado. A continuación llevamos al fuego un sartén antiadherente, añadimos un poquito de aceite de oliva, lo distribuimos muy bien por el sartén y luego vamos a llevar el filete de tofu a freír por la parte blanca con mucho cuidado. Dejamos freír por 2 minutos y cuando esté dorado lo volteamos y cocinamos por 1 minuto más. Ahora lo retiramos a un plato y hacemos lo mismo con los demás filetes de tofu. Ponemos un poco de aceite si es necesario en la sartén para que nuestros filetes no se quemen. Si has llegado hasta aquí no olvides suscribirte al canal. Si te gusta la receta déjanos tu like. Así de esta manera deben quedar los filetes de pescado de tofu. Ahora vamos a preparar la salsa que le dará un sabor a pescado. En un cuenco añadimos vinagre de arroz o vinagre blanco, jengibre en polvo, salsa de soja y ahora hidratamos un poco el ondashi, que es un condimento con sabor a pescado, y lo vamos a añadir al cuenco con los demás ingredientes. Revolvemos muy bien hasta disolver por completo todos los ingredientes. Recuerda que la receta con todas las especificaciones la pueden encontrar en la caja de comentarios. Una vez tengamos lista la marinada, vamos a pincelar los filetes de tofu con esta salsa. Decoramos con ajonjolí negro o blanco opcional. Y
con cebollín chino picado. Yo usé una rodaja de limón y una hoja de perejil fresco. Y acompañé este plato de filete de pescado vegano con una salsa tártara con verduras picadas y unas moneditas de plátano verde fritas y unas gotas de limón. Hora de servir este maravilloso plato. Miren la pinta tan apetecible que tiene este filete de tofu. Hora de probar. Buen provecho. En realidad está delicioso, delicioso, muy exquisito, nada que envidiar a una receta de pescado normal. Si te gustó esta idea, guárdala y comparte esta receta con familiares y amigos.